Muy bien, chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Hoy pues vamos a ver, tener pues video de aula invertida y vamos a hablar sobre algo muy interesante que pues es el tema central de este periodo, y aquí es donde tenemos que centrar toda nuestro conocimiento, tantas cosas que hemos visto a lo largo de todos estos años, analizando números racionales enfocados en las fracciones. Porque pues vamos a entrarle a todo este tema de operaciones con fracciones. Y ahora sí pues se viene la parte interesante. Antes de comenzar pues vamos a estudiar un poco nuestros objetivos. Vamos a aprender a resolver sumas y restas. Empezamos siempre pues por estas dos operaciones con fracciones homogéneas. ¿Ok? Entonces recordemos que eran esas fracciones homogéneas. Vamos también a resolver sumas y restas, pero ahora con fracciones heterogéneas. Entonces vean que aquí la suma y la resta pues son las dos operaciones más básicas, pero nos enfocamos desde una perspectiva de fracciones homogéneas y otra desde fracciones heterogéneas. Vamos a resolver multiplicaciones de fracciones. Aquí pues vean qué interesante que ya no vemos nada de homogéneo o heterogéneo. Vamos a resolver divisiones entre fracciones por medio de un método que se llama método en V o método cruzado. También tenemos divisiones entre fracciones por medio de un otro método que se llama inverso multiplicativo. Bueno, son dos métodos que me ayudan a reconocer, digámoslo así, resultados en divisiones de fracciones. Y por último pues vamos a resolver operaciones combinadas con fracciones, y pues vamos a agregarle lo que aprendimos el año pasado con decimales también. Entonces pues esos son los 6 objetivos. Obviamente en esta presentación no vamos a ver los 6 objetivos, sino que más bien son objetivos que vamos a trabajar a lo largo de los siguientes videos de aula invertida, y pues cada aula invertida van a ser 1 o 2 objetivos diferentes dependiendo pues de las exigencias que necesitemos para el momento. Entonces pues vamos a comenzar. Vamos a enfocarnos en las operaciones con fracciones, en imaginar que son como, por decirlo así, recetas de cocina. Vamos a pensar que son como recetas de cocina. Está bien, pero antes de ver esas recetas, pues tenemos que tener en cuenta, eso es como cuando uno ve un programa de cocina o algo por el estilo, que hay que prepararse anticipadamente con algunos aspectos importantes que ya conocemos, pero que hay que tenerlos muy en cuenta. Entonces, número 1 es que recuerden que una fracción, eso lo hemos visto en semanas anteriores, ¿verdad? Una fracción donde el numerador y el denominador son el mismo número, no importa cuál sea el número, pero que sean el mismo, me va a dar igual a 1, porque recuerden que esto representa el entero, ¿verdad? Entonces es importante recordar eso, esa propiedad por ahí. La segunda propiedad es recordar que yo puedo, si yo tengo un número natural cualquiera, por ejemplo vean el 15, ¿verdad? Yo tengo aquí el 15 solito. Yo puedo convertir ese número 15 o el número que sea, siempre y cuando sea natural, en una fracción. ¿Cómo? Colocando un 1 como denominador. Entonces vean que esta segunda propiedad es muy importante, porque puede hacer que en las operaciones pues me salga, no sé, un número natural y yo tenga que convertirlo en fracción. Entonces ya sabemos que solamente lo único que voy a hacer es agregarle un 1 abajo, ¿ok? Eso es todo. Todo número natural que yo quiera convertir en fracción, nada más le tengo que agregar un 1 como denominador. Y pues la última regla, que también está súper reconocida, es que el denominador nunca puede ser 0, ¿verdad? Entonces cualquier número en una fracción donde el denominador sea 0, pues no está definido, ¿verdad? Ya sabemos que son 3 propiedades muy básicas que ya las sabíamos incluso de años anteriores, pero que es importante recordarlas. Ahora sí, una vez que ya estamos listos con estos aspectos importantes, como les decía, vamos a ver las operaciones poco a poco, una por una, a lo largo pues de un tiempito de videos, como si fueran recetas de cocina. Entonces, por ejemplo, podemos llamarle a la primera suré a la homogénea, ¿verdad? Y entonces, ¿de dónde viene esto? Pues suma, resta de homogéneas, ¿verdad? Entonces Suré a la homogénea. Podemos trabajar también Suré a la heterogénea con MCD. Entonces aquí es importante estas abreviaciones de MCD, porque este proceso es muy interesante. Tenemos también fracciones a la multiplicación, ven que todos son como nombres de platillos. Puede ser también divifracciones al inverso, ¿verdad?
Y pues por último, divisfracciones a la v. Entonces son 5 operaciones. Sabemos que las que vamos a ver son 4, son suma, resta, multiplicación, división. ¿Qué pasa con potenciación y radicación? Pues eso lo estaremos viendo, ya ustedes lo estarán viendo en el colegio cuando entren en séptimo. Por el momento son 5 operaciones, pero vean que la división pues tiene 2 métodos, por decirlo así. Entonces vamos a aprender esos 2 métodos, ¿ok? Entonces, ahora sí, muy bien, después de saber esto, comencemos. Y lo primero que vamos a hacer es pues preparar el platillo de entrada que se va a llamar suré a la homogénea. ¿Y qué significa esto? Suma y resta, ojo, suma y resta de fracciones homogéneas. Recordemos que las fracciones homogéneas son aquellas en donde el denominador es el mismo, ¿ok? Tienen el mismo denominador. Entonces pues vamos a ver paso a paso, así como si fuera una receta, cómo es que vamos a lograr crear este platillo. Entonces el paso número 1, vamos a ver, dice poner el mismo denominador que tienen todas las fracciones que se están operando. Entonces, por ejemplo, yo tengo ese ejemplo por ahí, vean que todas tienen el mismo denominador, ¿ya vieron? Entonces lo que nos dice el paso 1 es que después del igual yo voy a poner el mismo denominador que tienen todas las fracciones. En este caso el denominador es 6. ¿Ven? Entonces yo voy a poner el mismo denominador. Así de simple. El paso número 2, sume o reste los numeradores. O sea, los números de arriba, nada más los sumo, los resto según en el orden que aparezcan. Entonces, ven, por ahí tenemos, ven que estaba 3 sextos más 9 sextos menos 4 sextos. El paso 1 era poner el mismo denominador 6. ¿Y qué pasa en la parte de arriba? Pues nada más coloco de nuevo los numeradores, solo que ahora juntos bajo un mismo denominador. Entonces 3 más 9 menos 4, ¿verdad? Y pues eso nos va a dar, en este caso pues nos dio 8 sextos. Vean que yo digo pues 9 más 3, 12, ¿verdad? Menos 4, 8, ¿verdad? Entonces tengo 8 sextos. Y pues el tercer paso, que esto lo vamos a ver en esta semana, o sea, ustedes van a estar viendo el video de aula invertida, y mientras ven ese video de aula invertida, nosotros vamos a trabajar el proceso de amplificación y simplificación. Sin embargo, para las operaciones con fracciones, solamente utilizo la simplificación. Ojo, solamente la simplificación. Entonces, cuando ustedes vean este video, podría ser que se pregunten, si lo están viendo en los primeros días de la semana, ¿cómo es el proceso de simplificación? Entonces no se preocupen, porque a lo largo de esta semana vamos a trabajarlo bastante y vamos a repasarlo y vamos a aprender qué es este proceso de simplificación. En todo caso, el tercer paso es simplificar hasta la expresión más pequeña si es posible. Entonces recordemos que, por lo que vamos a ver esta semana, la simplificación es aplicar un criterio de divisibilidad tanto arriba como abajo, o sea, tanto en el numerador como en el denominador. Ojo que el mismo criterio que yo aplico arriba tengo que aplicarlo abajo. Entonces en este caso me dio 8 sextos. Y resulta que yo me doy cuenta que arriba hay mitad y abajo también hay mitad. Entonces yo puedo sacarle mitad, ¿verdad? Dividir cada número entre 2 y vean que esto me dio 4 tercios, ¿verdad? 8 entre 2 es, 8 entre 2 es 4 y 6 entre 2 es 3. ¿Ven? Aquí lo que se aplicó fue una mitad. O sea, dividimos cada número entre 2, ¿verdad? Tanto el 8 entre 2 como el 6 entre 2. Entonces, básicamente, así como ustedes lo ven, por eso es un platillo de entrada, porque resulta que la suma y resta de fracciones homogéneas es muy sencillo. Entonces, repasemos. Paso número 1, como tienen el mismo denominador, pues en la respuesta, digamos que esto es como... Este paso después del igual es como un planteo, como un planteamiento, como en los problemas matemáticos, ¿verdad? Antes de dar la respuesta yo tengo que plantear. Entonces, vean que el primer paso es coloco el mismo denominador que tienen todas las fracciones. ¿Qué hago después? Sumo o resto los numeradores, pero juntitos, ¿verdad? Ya juntándolos. Y ya ahora sí viene mi respuesta, digámoslo así, primera, que es 8 sextos. Y con esa respuesta yo tengo automáticamente en el tercer paso que fijarme si la puedo simplificar. Y en este caso sí se podía, yo le podía sacar mitad, tanto arriba como abajo. Y entonces ya me dio la respuesta final, que sería 4 tercios. Ese sería el proceso para realizar fracciones homogéneas. Suma y resta de fracciones homogéneas. ¿Ok? ¿Ven? Sencillísimo, nada del otro mundo. Básicamente eso es el tema que vamos a ver en el video de aula invertida. Sin embargo, como un extra,
vean lo que... Ah, bueno, antes de ver ese extra, vamos a ver un extra en el video. Vamos a ver cuál es la evidencia de esta semana, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? En su cuaderno, ¿ok? Pues aquí anótenlo en la pizarra porque pues el objetivo es trabajar. Si se tiene esta semana, yo les voy a estar avisando si se tiene de nuevo la pizarra que usábamos el año pasado, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, pues la evidencia básicamente es hacerlo en el cuaderno y ya pues a lo largo de la siguiente semana que revisamos esta evidencia es usar la pizarra, ¿verdad? Entonces, anotemos en el cuaderno estas operaciones que ustedes van a ver en la pantalla y las van a resolver, ¿verdad? Entonces, por eso les recomiendo que esperen a ver el proceso de simplificación y ya después sacan el tiempito para resolver las operaciones, o pueden resolverlas sin simplificarlas y ya cuando manejan bien la simplificación, pues entonces ya las terminan de solucionar o de simplificar, ¿verdad? De hacerlas más pequeñas. En todo caso, vamos a copiar esto en el cuaderno. Son 8 operacioncitas muy sencillas. Las van a resolver así como se explicó en la parte anterior. Todas, vean que todas son homogéneas y todas son sumas o restas de homogéneas. Entonces las van a resolver en su cuaderno y pues ya veremos en el momento en que se tenga que revisar esta evidencia, pues si podemos utilizar la pizarra, ¿ok? Bien, esa sería nuestra evidencia. Pueden ponerle pausa, copiarlas en el cuaderno y pues ya continuar después. Y bien, ¿qué es lo que viene? Pues resulta que lo que se viene es bueno, por ahí tenemos un meme. Entonces, en realidad sí, parece difícil, ¿verdad? Cuando uno escucha los procesos, pero en realidad es bastante fácil. Entonces, vamos a ver que el paso extra es justamente el paso número 1 que necesitamos para resolver las fracciones, las sumas y restas de fracciones heterogéneas. Resulta que, bueno, lo que vimos anteriormente son fracciones homogéneas, pero acá ya estaríamos introduciendo un poquitito la suma y la resta de fracciones heterogéneas. Y resulta que en las heterogéneas se nos complica un poco la situación. ¿Por qué? Porque ya los denominadores no son los mismos, ¿verdad? Por eso son heterogéneas. Entonces resulta que el primer paso es como un paso anticipado. Es como cuando uno dice, vamos a preparar una carne para hacerla asada. Y entonces ustedes ven que papá o mamá empiezan a marinar esa carne, ¿verdad? Y la dejan incluso a veces un día antes marinando. Si preparan un pavo o si preparan un pollo para Navidad o cuestiones así, lo dejan un día antes, ¿verdad? O varios días antes. Este paso es como decir un marinado, es como es lo primero que se hace antes de que se dé el procedimiento real de las sumas y las restas de fracciones heterogéneas. Entonces, ¿qué es esto? Es un paso que se llama obtener el MCD. ¿Y qué es el MCD? Vean acá, dice que el primer paso, pues obviamente es buscar el MCD. Y aquí está el nombre. El MCD es el mínimo común denominador. ¿Qué significa esto? Que tenemos que buscar un denominador común, porque como todos son diferentes, o a alguno puede ser que se repita, pero como son heterogéneas, va a haber más de alguno que es diferente. Entonces yo tengo que encontrar uno que sea común para todos. Vean acá, el MCD es un denominador común para todos los denominadores que se muestran en esas fracciones. Entonces, ¿cómo se obtiene ese MCD? Y ven, este es el primer paso, obtener el MCD. Entonces dice, mediante pues la factorización prima, ¿verdad? Y esa factorización que tanto eludimos por ahí, ¿verdad? Entonces, sí, toca, ¿verdad? Mediante factorización prima, pero es una factorización prima un poco diferente. Entonces, vamos a ver cómo es que se realiza esto. Vean que tampoco pues es un procedimiento tan complejo. Veamos este ejemplo, ¿verdad? Obtenga el MCD, o sea, el mínimo común denominador para las siguientes fracciones. Entonces, como ustedes ven, aquí tenemos pues 3 denominadores que son diferentes, 20, 24 y 12. Entonces, tengo que buscar algo que sea común para ellos. O sea, algo, por decirlo así, tendríamos que buscar algo que esté en la tabla del 20, que esté en la tabla del 24 y que esté en la tabla del 12 como resultado. O sea, como por decir así, buscar un múltiplo, pero el más pequeño posible y que sea común, o sea, que esté en las 3 tablas de cada uno de esos números. Entonces, si nos ponemos a buscar múltiplos, sacando múltiplo tras múltiplo, a ver cuál es el mínimo múltiplo que tienen en común,
pues nos vamos a perder realmente o nunca vamos a llegar a ese resultado. Entonces hay una manera más sencilla que era a través de la factorización prima. Entonces pongan mucha atención a estos pasos. El primer paso es colocar los tres denominadores juntos, ¿ok? Los tres denominadores juntos y después pues pasar la rayita para la factorización prima. ¿Se acuerdan que nosotros poníamos un numerito y pasábamos una raya? Entonces ahora se tienen que poner los tres juntitos separados por un guioncito y se pasa esa raya. El segundo paso es ir sacando los criterios de divisibilidad por orden. ¿Se acuerdan que sacábamos primero mitad y después veíamos si no tiene mitad pues sacamos tercera, y si no había tercera pues sacamos quinta, y si no había quinta sacamos séptima, y así íbamos, ¿ok? Entonces es ir sacando los criterios. ¿Y a quiénes le voy a sacar el criterio? A los que se pueda sacar criterio. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. El tercer paso es poner el nuevo resultado abajo. ¿Se acuerdan? Como cuando hacíamos factorización, sacábamos un criterio, poníamos el nuevo resultado abajo y se bajan los números que no se pudieron factorizar. El cuarto paso es, se va factorizando hasta llegar, o sea, se van factorizando poco a poco todos hasta llegar al número 1. Ya sabemos que cuando llegamos al 1, terminamos. Entonces en este caso tendríamos que llegar a el 1 para los tres denominadores. Y pues el último, multiplicar todos esos factores que quedaron al otro lado de la línea para ver cuál es el mínimo común denominador. Entonces ahora sí, veámoslo, estos pasos que suenan como tan complejos, veámoslos en la práctica y van a darse cuenta que no es pues nada del otro mundo. El paso 1 dice colocar los tres denominadores juntos. ¿Ven? Entonces yo coloqué 20, el 24 y el 12, ahí los separan por un guioncito y se pone la raya vertical. Y vean que ahora pues ¿qué es lo que queda? Ir sacando criterios, ¿ok? Entonces yo comienzo preguntando, ¿alguno de estos tres tiene mitad? ¿Ok? Escuchen la pregunta. ¿Alguno de estos tres tiene mitad? Porque yo comienzo por las mitades, recuerden. Ya si yo veo que ninguno tiene mitad, pues entonces paso a la tercera. Pero mientras haya alguno de esos tres que tenga mitad, pues yo tengo que sacarle mitad a ese que sí tiene. Y en este caso pues nos damos cuenta que los tres tienen mitad, ¿verdad? O sea, los tres, topamos con la suerte de que los tres tienen. Entonces sí, claro que hay mitad. Entonces, por eso pongo el 2 acá, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le voy a sacar la mitad? O sea, ¿a quién voy a dividir entre 2? Ya, a todos los que tengan mitad. Entonces en este caso vean que el 20, el 24 y el 12 tienen mitad. Entonces yo le saco la mitad a cada uno de estos. O sea, mitad de 20 es 10, vean acá. Mitad de 24 es 12 y mitad de 12 es 6. ¿Ya vieron? Entonces yo al decir, ¿alguno tiene mitad? Sí, entonces le aplico la mitad o le saco la mitad a quienes tengan mitad. Si aquí hubiera alguno que no tiene mitad, pues entonces ese nada más lo bajo, ¿verdad? Porque no tiene mitad, entonces sería bajarlo. Pero en este caso, pues vean que los tres tenían mitad, entonces le saco la mitad, pues mitad de 20, 10, mitad de 24, 12 y mitad de 12, 6. Y ya tengo un nuevo nivel, entonces tengo que volver a comenzar y pregunto de nuevo, ¿alguno de estos tres tiene mitad? Claro que sí. De hecho, los tres nuevamente vuelven a tener mitad. Entonces saco la mitad de cada uno, ¿verdad? Entonces yo digo, mitad de 10, 5, mitad de 12 es 6 y mitad de 6, 3. Ven, yo estoy sacando la mitad del que tengo arriba. Tengo un nuevo nivel y vuelvo a preguntar, ¿alguno de esos tres números tiene mitad? Sí, vean que el único que tiene mitad es el 6. Entonces, con uno solo que tenga mitad, pues yo vuelvo a poner mitad ahí. ¿Ok? Pero ustedes me dirán, profe, ¿cómo le voy a sacar mitad al 5 o mitad al 3 si me daría decimal y no me puede dar decimal en una factorización prima? Entonces muy sencillo, solamente le saco mitad al número que sí tiene mitad. Por eso les digo, ¿alguno de estos tres tiene mitad? Sí. Con uno solo que haya, tengo que poner el 2 ahí como factor. ¿Y a quién le voy a sacar la mitad? Pues a ese único número que tiene. Entonces el 5 no tiene, pues entonces lo bajo. ¿Ven? ¿Sí? Porque el 5 no le puedo sacar la mitad. Mitad de 6, 3. Ahí sí saqué mitad. ¿Y el 3 tiene mitad? No, entonces lo bajo. ¿Ven? Entonces yo lo que estoy haciendo, vamos a poner acá el lapicito. Lo que estoy haciendo es, si el 5 no tiene, pues lo bajo así como está, porque no le puedo sacar mitad. Si el 3 no tiene, lo bajo así como está, porque no le puedo sacar mitad. Pero el 6 que sí tenía, entonces le saco normalmente. La mitad de 6 es 3. ¿Ven?
Solo saco a quienes sí tienen. Ahora pregunto, de los 3 estos que quedan, ¿alguno de ellos tiene mitad? No, no hay ninguno ya que tenga mitad. Entonces paso al siguiente criterio. ¿Alguno de esos 3 tiene tercera? Claro que sí. Vean, estos que están en rojo tienen tercera. Entonces saco tercera. Y como al 5 no tiene tercera, entonces lo bajo. Así como está el 5, así lo bajo. Ok, el 5 no le puedo sacar ni mitad ni tercera, entonces lo bajo. Pero el tercera de 3 es 1, o sea, 3 entre 3 es 1 y tercera de 3 es 1, ¿verdad? Recuerden que sacar una mitad, una tercera, una quinta es dividir ese número entre 3 si es tercera. O si le voy a sacar mitad es dividir el número entre 2. Si le voy a sacar quinta es dividir el número entre 5. ¿Ven? Entonces 3 entre 3 es 1. 3 entre 3 es 1. ¿Ven? ¿Y qué queda ahora? Pues nuevamente preguntar, porque ahí todavía tengo números que no son 1. Entonces yo digo, de esos 3 números que quedan, ¿alguno tiene tercera? Ya mitad ya no, porque ya una vez que yo pasé a la tercera ya no me tiene que salir ninguno con mitad, porque yo arriba ya, digamos, gasté todas las mitades posibles. Ya cuando yo paso a terceras, porque ya no van a haber mitades en todo el ejercicio. Entonces, ya ahora yo le pregunto, ¿a estos últimos que quedaron, tienen tercera alguno? No, ya no hay tercera. Entonces paso al siguiente criterio. ¿Alguno tiene quinta? Claro, el único que nos queda, ¿verdad? Tiene quinta. Entonces saco quinta a ese único que queda. Y nos queda ya los 3 resultados con 1. Entonces automáticamente cuando los 3 denominadores que empezaron con 20, 24 y 12 ya quedaron los 3 en 1, automáticamente terminé de factorizar. Ahora, ¿qué es lo que queda? Vean el último paso. Multiplicar todos los factores. Recuerden que los factores son los números que están en color vino, ¿verdad? Los que están al lado derecho de la raya. Estos que están ahí son todos los factores. Eso es, ¿qué es lo que tengo que hacer como último paso? Multiplicar todos esos números entre sí. O sea, 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Y eso nos da 120. ¿Qué significa esto? Que el común denominador, o sea, en la tabla del 20, del 24 y del 12, el múltiplo mínimo que tienen en común, o sea, el resultado que tienen los 3 en común y que es el mínimo entre ellos, es 120. ¿Ok? Eso sería una factorización prima para encontrar un MCD o un mínimo común denominador. ¿Ok? Entonces ven, ese es el común denominador de esos 3 números, el 120. Muy bien, entonces terminamos la factorización, muy bien. Sin embargo, obviamente falta, terminamos el MCD, ¿verdad? Falta todavía los otros pasos que los vamos a ver en el siguiente video de aula invertida. Por el momento ya sabemos cómo resolver sumas y restas de fracciones homogéneas y ya sabemos cómo marinar, o sea, cómo prepararnos con el primer paso que se llama encontrar el MCD o mínimo común denominador, para después, ya sabiendo esto, comenzar a realizar las operaciones de suma y resta de fracciones heterogéneas. Entonces espero que les haya gustado. Es un tema que está muy chiva, es muy bonito. A mí siempre me apasiona este tema un montón. Y pues es así como la parte impresionante ya de todo ese conocimiento de fracciones que hemos venido aprendiendo desde tercer grado. Lo venimos aprendiendo, lo venimos asimilando. ¿Para qué? Para llegar a este momento, que este es el momento culminante, así la cereza del pastel de lo que nos hace falta, la parte técnica. Entonces practiquen muchísimo, hagan la evidencia que está hace unos minutos, ¿verdad? Que se las mostré, son esas operaciones. Y por ahí, incluso si quieren, pueden jugar, por decirlo así, a encontrar MCDs, que eso pues lo vamos a ir practicando en el momento que nos toque ver esto, pero ir practicando, o por lo menos ir repasando y desempolvando un poco todo el proceso de factorización prima, aunque sea por separado. Agarren cualquier número de los ejercicios que habíamos hecho antes de factorización prima y vayan trabajando la factorización, porque es importante retomarla acá. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase.